Semana 1, segmentos, ángulos. Los segmentos son subconjuntos de la recta. Entonces vamos a empezar primero con la parte de segmentos, viendo sobre la recta. Bien. Si uno se da 2 puntos cualquiera, puede ser en el plano, en el espacio, en cualquier lugar, entonces uno afirma lo siguiente: por 2 puntos pasa exactamente una recta. Ese es el postulado de Euclides. Exactamente pasa una recta. Pero ¿qué dice el postulado? Dado 2 puntos diferentes, P y Q, existe una y solo una recta a la cual pertenecen los puntos. En un lenguaje más simple se dice que por 2 puntos pasa exactamente una recta. ¿Cómo se denota la recta? La doble flecha, que significa que va a la izquierda, a la derecha indefinidamente. O también se le dice la recta L. Ese es bueno por el idioma en inglés. Postulado de la distancia. Imagínese usted que tiene 2 puntos cualquiera, ¿no? En su casa, en cualquier lugar pone 2 puntos y quiere medir la distancia entre esos 2 puntos. Puede agarrar un metro, puede agarrar una regla o puede agarrar una wincha. Entonces lo estira y ve y lo mide. A eso se llama distancia. Entonces a cada par de puntos diferentes le corresponde un número positivo único que se denomina distancia entre esos 2 puntos. Si los puntos, por ejemplo, son P y Q, así como figuran en la recta, se denota simplemente sin... La recta es, mira, con las 2 flechitas, ¿no? En cambio, la distancia simplemente se pone PQ. Por ejemplo, tenemos la recta, ubicamos 2 puntos. Agarras una regla, ahí va, mides qué apunta en P y qué apunta en Q. Por ejemplo, en este caso, en P está apuntando al 8 y en Q está apuntando 15. Entonces, ¿cuántas unidades hay? De 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, hay 7 unidades, como decir 15 menos 8. Es decir, de P a Q hay 7 unidades. Esa es su medida, o esa es la longitud, o esa es la distancia de P a Q. La longitud, si uno habla de segmento, ustedes saben que PQ ya es un segmento, entonces su medida viene a ser 7 unidades. Esas unidades quiere decir que pueden estar en centímetros, en metros, de acuerdo a cómo están dadas las unidades. Si es en madera, están en pulgadas o en pies. Una definición, entonces vamos a hacer, esta solamente es una definición. Te das 3 puntos en una recta, ¿ve? ¿Qué puedes afirmar del punto Q? Imagínate como 3 personas, hay uno que está sentada en Q. 3 asientos, en P, en Q y en S. Entonces, ¿qué puedes afirmar de Q? ¿No? Que Q está entre P y S. Pero ¿cómo se define? Entonces, como distancia. Entonces, la distancia desde P hasta S será pues, igual la distancia primero hasta Q y le agrego de Q a S. Entonces, para decir que Q está entre P y S, significa eso, que la distancia de P a S es lo mismo que de P a Q más de Q a S. Es solamente una definición. Esa es una definición que en la práctica casi no tiene muchas aplicaciones, lo que simplemente tú ves que ahí hay 3 puntos, ¿no? Y tú dices, yo quiero medir desde P hasta S. Primero mido de P a Q, luego de Q a S. No sé si hay alguna pregunta hasta esta parte para pasar a la siguiente lámina. La notación es simplemente se escribe P, rayita Q, rayita S, para decir, ¿no? Así. Esta es la notación, para decir que Q está entre P y S. La siguiente lámina, vamos a ver.
Pregunto, ¿esta figura cómo se llama? ¿Alguien me puede activar su micrófono y me dice cómo se llama esa figura geométrica? Segmento. Segmento, correcto, ese es un segmento. Entonces lo que ahora vamos a definir qué cosa es un segmento. Si usted desea, puede decir de una manera más simple, segmento es una parte de la recta comprendida entre dos puntos. Pero esa es una definición así, intuitiva. Pero una definición rigurosa sería así, ¿no? Un segmento de extremos P y Q, ¿no? Lo defines como conjunto de todos los puntos, ¿ve? Que están entre P y Q. Extremo P y Q y el conjunto de todos los puntos. Acá hay un montón de puntos que están entre P y Q. Por eso que se definió anteriormente qué significa estar entre dos puntos. Todos los puntos que están entre P y Q. Pero acá lo importante para ustedes es el sentido intuitivo y práctico, ¿no? Ves la figura y ya sabes que es un segmento. ¿Y cómo se denota ese segmento? Simplemente con una rayita pones P y Q y una rayita encima. En cambio, cuando es flecha es recta, ¿no? Eso significa segmento. Ahora, cuando tú mides un segmento, así como el caso anterior, te da un número positivo. Entonces, ahí viene la notación del segmento. Cuando es longitud, cuando es su medida, o cuando es distancia de P a Q, simplemente va sin la rayita, ¿sí? Así va a ser la notación. Ese es un número, así como has hecho con la regla. Entonces, cuando uno trabaja con segmentos, está trabajando con números. ¿Y qué números positivos? Porque cuando tú mides, ¿no? Trabajas con la medida, son longitudes, son números que salen. También cuando uno está en la práctica, desde la distancia desde P hasta Q o la longitud del segmento PQ, simplemente se denota con una letra, ¿sí ve? Esa letra está representando la medida o la longitud o la distancia de ese segmento, que todos son equivalentes. Decir medida, longitud, ya de acuerdo a cómo lo presentas. Otra definición. Si tú te das un segmento, ¿ve? Y ubicas un punto en el interior, ¿qué sabes? Sabes que de P a M es lo mismo que de M a Q. Entonces, ¿qué puede decir? Que justo esto está en la mitad, ¿no? Y esto se llama punto medio del segmento. Entonces, el punto medio del segmento, entonces, es de P a M lo mismo que de M a Q. Pero ¿cómo se define formalmente? Primero, que el M debe estar entre P y Q. Por eso se definió anteriormente qué significa estar un punto entre dos puntos. Solamente para la formalidad. Pero usted se da cuenta, si te dicen que M es punto medio, inmediatamente ya sabes que esta distancia es igual a eso. Segundo, que esas dos distancias son iguales. A eso se llama punto medio. ¿Qué más podemos decir de un segmento? Ninguno, porque son números y vamos a trabajar con longitudes o con medidas. Simplemente es eso, esta parte de segmentos. Entonces, primero vamos a trabajar con segmentos, después con rectas, y para no juntar los temas. Si hay alguna pregunta hasta esta parte, antes de empezar con los ejercicios, activan su micrófono y pueden preguntar. Hasta esta parte. O yo pregunto, ¿qué dice? Ya, vamos entonces con los ejercicios de clase. Así aparecen sus separatas, si es que lo tiene.
Ya, ejercicio de clase. El número 1. Ahí está el enunciado. Ya sabemos que cuando tú trabajas con segmento, estás trabajando con longitudes. Siempre es en una recta, si están alineados los puntos. Es en una línea. Dice, en una autopista rectilínea se ubican 4 autos en los puntos A, B, C y D, como se muestra en la figura. Dicho de otra manera, usted está trabajando con esos segmentos. Hay 4 puntos en la recta. ¿Ve? Entonces pones solución y vuelves a hacer la misma. Como ya te han dado la figura, vas a trabajar con eso. ¿Qué se cumple? Acá lo importante es que se cumple. Puede ser automóvil, cualquiera, solamente son puntos. Lo importante es que se cumple. Ahí va. Es lo primero que se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 veces AB es 144. Entonces sacas mitad acá y mitad acá y ya puedes saber cuánto vale el AB. Ahí está, ¿ve? Sacas, lo que decía acá, sacas mitad acá y mitad acá, entonces ya tienes que el AB vale 72. Entonces eso lo ubicas en la figura. Ahí va 72. También sabes que esto, agarras esta parte, ya sabes que la unidad son metros, no se trabaja con metros, al final le pones metro. Entonces eso lo ubicas ahí. También sacas tercia o 144 lo divides entre 3, también tienes que ese es 48. ¿Dónde le vas a ubicar? En CD, en la figura, ese es 48. Ahí va. También tienes otro dato. Ahí va. Es 3 veces BC. Pero ¿qué te piden aquí, ve? Aquí te piden lo siguiente. 3 veces BC, ¿no? Pero el AB ya sabes que vale 72, ve. Esto vale 72. El CD vale 48. Entonces eso lo puedes escribir así. Esto vale 72, esto vale 48. Lo sumas y lo divides entre 3 y ya puedes saber cuánto vale BC. ¿De acuerdo? Entonces también lo ubicamos ahí. Ya sabemos que ese es 40. ¿Va? ¿Qué te piden? Ahí dice. Hay la distancia entre el segundo y el cuarto auto. Eso es lo que te piden. El segundo, ¿dónde está? En B. El cuarto en D. Segundo en el cuarto. Dicho de otra manera, te piden la distancia de B a D. Eso es lo que te piden. Obviamente que es el 40 más el 48, ¿no? Me marcas la clave. ¿Alguna pregunta? Siempre, si desean preguntar, activan su micrófono, ¿no? Si no desean, está cerrado el micrófono. Ahí va el segundo. Tenemos ahí la figura. Y va la figura. Dice, en una vereda, el caminante recorre la distancia entre los puntos A y N. Acá está A y N. Este caminante recorre de A a N. Pasos de igual tamaño. Debía decir de igual tamaño, no. Tamaño no se dice, no, distancia. De igual distancia. El autor ha querido decir eso, ¿no?
Si la distancia recorrida por el caminante con 100 pasos normales es 76 metros y AB vale 7 metros, hay la distancia entre la posición final N y el árbol de menor estatura, de menor altura. Muy bien, vamos a contar los pasos entonces, para saber cuántos metros vale cada paso. Pero como nos piden aquí la distancia de N, de final que es N, al árbol de menor estatura, que en este caso es esto, en otras palabras te están pidiendo esta distancia, ¿ve? Esta. Pero para eso te han dado que desde A hasta B vale 7, ¿ve? O sea, desde aquí hasta aquí vale 7. Entonces, ¿qué es lo que te necesitas saber? Esto, ¿cuánto mide eso? De A a N. Entonces el X será 7 menos A. Vamos a calcular entonces esa distancia de A a N. Muy bien, para eso entonces vamos a contar los pasos. Ahí se ve claramente, ¿no? Aquí dio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 6 pasos. 1, ¿correcto? La figura está simplemente así. Esos son los 6 pasos normales. Pero 100 pasos equivale a 76 metros. Entonces ponemos así. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero yo? Solamente 6 pasos. Esa es la N. Entonces este 6 pasa a multiplicar al 76 y se divide entre 100. Y eso nos da entonces 4,56. Eso quiere decir que desde A hasta N vale ya 4,56. Pero desde A hasta B vale 7. Y lo que nos piden es desde N hasta B, que es el árbol de menor altura. Es, parece que se fue algo, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí se escucha. Ya. Ya, entonces ahí sería entonces, el X sería 7 menos el AN que vale 4,56. Ahí va. Si no hay preguntas, paso al siguiente. Dice, bueno, ahí tenemos la figura. Siempre que hay una figura, ya con esa figura te vas a dar. Porque eso trabaja. Un cerrajero desea cortar, ¿no?, una varilla metálica en 4 trozos. Para ello, ubica los puntos de cortes consecutivos M, B. Ya está dibujado. Aquí está dibujado, ya ve. Ya está dibujado. Solamente hay que volverlo a dibujar así, ¿ve? Ahí va. Ahí están 1, 2, 3, 4 trozos, ¿no? 1, 2, 3, 4 trozos.
Dice M es punto medio de AB. El M es punto medio del AB. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que desde A hasta M es lo mismo que desde M hasta B. Ahí le vamos a poner una letra. Esos son iguales. Le llamaremos A y A. Entonces se trabaja de esa forma en los segmentos. Esas son longitudes. Siguiente. N también es punto medio del MC. Desde M hasta C, entonces. Ahí va. Esos son iguales. Le podemos poner B y B. Pero, como agarra una parte del A, como esto de acá, le podemos poner así, ¿ve? ¿No? Pero este agarra una parte del A y del BN. Entonces hay que ver qué cosa, quién es BN, pero más abajo dice, hay el costo del trozo de la varía BN. Esta es la incógnita, entonces. Entonces, a esta incógnita tú le llamas acá X. Y ya no le pones B, entonces, en lugar de poner B, lo haces así y acá le pones A más X. Y acá también sería A más X, ¿no? Y borras esto. Sí, muy bien, entonces. Tenemos ese dato. BC menos el AM vale 18. Colocamos ahí. Eso todavía no lo usas. Entonces, lo que te piden es el BN. X. Ahora sí, en esas 5 bolitas le pones A más X. Ahí va. O sea que ya todos los segmentos en la figura ya tienen su letra, también tienen su medida. Entonces lo único que vas a buscar acá, como buscas el X, entonces en esto de acá, ¿qué vas a escribir en esto? Por ejemplo, el BC. ¿Qué significa? Desde B hasta C. Eso significa. ¿Qué tienes? Tienes el X y tienes esto de acá. O sea, tendrías el A más 2X. Entonces acá tú le puedes colocar A más 2X. Menos, como antecede un signo menos, tú aquí le puedes poner entonces el AM. Pero ¿quién es el AM? Es el A. Este es el A. Y acá está 18. Pero esto se va con esto y de ahí te sale eso. Entonces ahí va. En el gráfico tienes el BC, es eso. Y ese es el A, es 18. Se va el A. Ahora dice que un decímetro vale un sol. Y tú tienes que el X vale 9 decímetros. 9 soles. Ya ese es lo de menos, ¿no? Siguiente. ¿No hay preguntas? Sigo. Todo bien, profesor. Ya. 4, vamos a ver. También tiene su figura, ¿ves? Tiene su figura. En la figura dice Andrés, Beto y Carmen están ubicados en los puntos A, B y C por las iniciales de su nombre. Tal que B y C son puntos de trisección, dice. B y C son puntos de trisección.
¿De quién? De este segmento, PQ. ¿Qué significa trisección? Bisección significa dividirlo así como una bisectriz, ¿no? Lo divide en dos partes iguales. Aquí, cuando dice trisección, lo divide en tres partes iguales. Quiere decir que esta parte es igual a esta otra, es igual a esta. Eso significa trisecar, dividir en partes iguales. Tres partes. Entonces el punto, este punto B y C, ahí va. Esos tres son iguales. Pero ¿qué sabes, B? ¿Se me escucha, no? Algo sonó, de repente se va la imagen. Sí se escucha. Ya. Pero ¿qué sabes? Que PQ vale 60. Las unidades están dadas en centímetros. Ahí tiene que ser. Entonces, mira, y la respuesta está dada en metros. Bueno, vamos seguro que hay un pequeño error. Borramos eso. ¿Por qué? Porque las claves están en metros. Ya, PQ vale 60. Pero estos tres son iguales. Cada parte, ¿no le parece? Entonces ahí va. 20 a cada parte. No se ponen las unidades. Si fuese todo centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Pero me estoy dando cuenta que las claves están en metros. Ahí vi un pequeño, pero seguro que oh, avisaron que hay que ponerle metros y no tuve en eso. Sí, hay que ponerlo, ¿ya? O todos centímetros. Tiene que ser, no puede ser centímetros, porque como son personas, no puede estar centímetros, pues, porque cada 60 centímetros es como medio estuvieran pegados, ¿no? ¿No le parece? Por eso es metros. Hay un pequeño lapsus ahí. Ya, 20, 20. Todas las unidades son las mismas. Ahora, ¿cuánto debe caminar Andrés, dice, para reunirse con sus amigos en el punto equidistante de los postes? Entonces hay que ubicar un punto equidistante de los postes. Hasta ahí va a caminar Andrés, que está en A. Entonces acá haces esto. Un punto equidistante significa punto medio, que esta parte es igual a esta otra. Pero como todo es 60, acá le pondrás pues 30 y acá le pondrás 30. Este es el punto equidistante, acá, más o menos justo acá en la mitad, pero ¿no les parece? Ahí. Y vamos a llamarle M a ese punto, ¿sí ve? Entonces M va a ser punto medio de PQ. Equidistante significa que tienen la misma distancia. Ya dice. Si Andrés y Carmen se encuentran a igual distancia de los postes, ¿no? Faltó esa parte. Si Andrés y Carmen se encuentran a igual distancia de los postes, ¿qué quiere decir entonces? La distancia de Andrés a este poste es lo mismo que la distancia de Carmen a este poste. El poste ubicado en P. Por eso que es, acá, ¿ve? Esta parte es igual a esta otra. Pero, a ver, ¿cuánto valdrá el A? Micrófono. 40. 40.
40, 40 lo ubicamos entonces así, ¿ya? Entonces esas distancias son iguales, pero ¿qué observa? Que ese es 40 para cada uno, ¿no? Ahí va. La siguiente, ya sabemos que ese es 60. Dice, ¿cuánto debe caminar Andrés para reunirse con sus amigos en el punto equidistante de los postes? Entonces vas a ubicar un punto que equidista de este poste y de este poste. Significa que está justo en la mitad y ese va a ser el punto medio de PQ. Pero como es 30, perdón, como es 60, justo en la mitad estará acá, ¿ve? De acuerdo al gráfico sería aquí, va a ir, ¿no? A ver, ahí está el punto, ¿ves? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que de P a M vale 30 y de M a Q vale 30. 30 para cada parte. ¿Me va? Hasta ahí no hay problema. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe caminar Andrés? ¿Dónde está Andrés? Está acá, en A. Para reunirse justo en este punto M. Dicho de otra manera, entonces lo que te pregunta desde aquí hasta esta parte. Tiene que caminar hasta M. O de otra manera, ¿cuánto vale a M? ¿Me va? Entonces te lo bajas así. Y hasta la respuesta. Pero esto sigue bajando, ¿no? Así. ¿Cuánto vale? 70. 70. Ahí va. Entonces ahí en su separata, corran eso. En su separata está igual, 30 en centímetros o metros. Yo, o sea que me han enviado eso. Está igual en metros, profe. Está en metros, ¿no? Me lo han corregido, entonces, ¿ves? ¿Me permiten un ratito? Ya está. Listo, ahora sí queda en metros. ¿Mm? Claro, no puede ser centímetros. Si no estarían pegados, ¿no? Y cuando dices mitad, 30 centímetros, mira, de B a M hay 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros es como entre la persona, 20 centímetros, una regla, esa regla de escolares tiene 30, no puede ser, ese metro. Sentido común, no vamos a ir algo se pasó. Muy bien. El siguiente. Metro, ahora sí. Dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos. Consecutivo quiere decir uno a continuación del otro, en ese orden que se da. Entonces, cuando tú pones ahí, entonces la figura,
Dibujas ahí la recta y están los puntos P, Q y R consecutivos. ¿Qué se sabe? Se sabe que PQ es A más 2B. Ahí sí es centímetros, eso no hay problema. Después, ¿qué se sabe? También QR 2A menos B. ¿Qué se sabe otro? De P hasta R, todo vale 27. Pero 27 va a ser igual a PQ más QR. Hay el menor valor entero de el A. Ya, cuando tú tienes ese tipo de pregunta, lo trabajas así, ¿ve? Yo voy a preguntar así, ¿ve? X es mayor que 3, vamos a poner. ¿Qué valores debe poner X? X es mayor que 3, más de 3. Enteros, ¿qué sería? 4 es mayor que 3. 5 también es mayor que 3. 6 también es mayor que 3, etcétera, ¿no? El menor de todos es esto. Porque X puede ser 100, puede ser 1000 también. Entonces, cuando te dicen menor valor, tú necesitas una expresión de esta forma, ¿ve? Y si yo te digo, por ejemplo, que X es mayor que 20, ¿cuál es el menor valor entero? El menor, ¿cuál sería? 21. 21. Y si es 20,5 entero, también es 21. 21 es mayor que 20,5. Y si es 20,75, igual cualquiera. Siempre el X es entero, entonces acá sería 21. Ya, entonces necesitas esa expresión. Vamos entonces así. Del gráfico se sabe que 27 es la suma de estos dos. Vamos por ahí, ¿no? Sumando estos dos, entonces tienes acá, solamente acá tienes 3A, con esto tienes B, 27. Pero como te piden el menor valor de A, entonces tú necesitas el A, no el B. Entonces de aquí despejas el B. Despejas el B. Despejando el B, tienes eso. Déjalo ahí. Como ahí hay dos letras, en se llama dos variables, se le llama en álgebra, ¿sí? Entonces necesitamos una solamente, otra expresión para poder ubicar ahí. Entonces, ¿qué haces? Lo que hace es lo siguiente, ¿ve? Este segmento, cuando tú lo mides, siempre te da un número positivo. No puede ser 0. Entonces, número positivo significa que este es mayor que 0. ¿Se acuerdan que le dije que X sea mayor que algo? Siempre tiene que tener esa expresión. Entonces pones el 2A menos B mayor que 0. Ahí va. Entonces de acá el B pasa al segundo miembro. Tú tienes que 2A mayor que B. Pero ¿quién es B? Es esto, ¿ve? Esto lo reemplazas aquí. Entonces tienes que 2A será mayor que 27 menos 3A. Este 3A pasa al primer miembro. ¿Va? A pasa, 5 pasa a dividir, tienes así. 27 entre 5. A es mayor que 5,4. ¿Cuál es el valor entero de A? El menor, ¿ah?
¿Ves? Teníamos una expresión de este tipo. Yo necesito el menor valor de A. Tú dices que A, oye, A, ¿qué puede ser? Mayor que 5,4 es el 6, es el 7, es el 8, es el 9, es el 10, puede ser 6,5, 7,5, puede ser 100. El menor sería esto. Ese es más de 5,4 entero. Porque si no te dijeran entero, no se podría saber cuál es. Pero entero solamente es el 6, 7, 8, 9 y así. ¿Se entiende? ¿Está claro? Micrófono. Sí, profesor. Ya. Hasta ahí son los problemas de segmentos. Vamos al segundo tema, con el ángulo. ¿Ahí va? Ya. Para definir un ángulo, primero define qué cosa es un rayo. Ah, pero ya se adelanté, iba a preguntar. Esa figura que ves es un rayo de origen A y que pasa por B. La definición es así. Pero acá se define como conjunto. Para usted lo interesante es identificar qué cosa es un ángulo. Esos lados se llaman rayos, son rayos. Entonces, un rayo de origen A que pasa por B es la unión de conjunto del segmento AB con el conjunto de todos los puntos C, de tal manera que B queda entre A y C. Esa es la definición rigurosa, pero lo importante es que usted lo identifique que es un rayo y sea de manera intuitiva, porque si va a aprenderse la definición, va a ser muy difícil, porque la definición rigurosa es así, ¿no? Pero debe quedar constatado de que esa es la definición así. ¿Qué le interesa a usted? Le interesa esto. ¿Qué es eso? Un rayo. Es como yo le digo, ¿cuánto es 3 más 5? 8 me dice. Pero si yo le pregunto, ¿pero qué cosa es una suma? Muchos de repente no pueden responder, pero sí pueden sumar, pueden trabajar con la suma. Intuitivamente saben qué cosa es una suma, que es una multiplicación, una resta. Pero cuando quiere definir, ya es otra cosa. ¿Ya? Más o menos es la idea. ¿Y cómo se denota? Con una flechita, que va, si pones el AB, la flechita se va hacia la derecha, ¿no? Origen A y pasa por B, así. Por lo tanto, yo tengo ahí, esa figura que aparece se llama plano. Es como tener una hoja de papel, o el piso, o una pared cualquiera. Ese es un plano. Una hoja de papel representa un plano. Entonces, si tú ahí dibujas eso, ¿ves? Eso se llama rayo de origen O. Otro que sale de O, otro rayo B. Entonces, la figura que tú observas, ¿cómo se llama? Has dibujado en el papel esa figura, ¿ve? ¿Cómo se llama esa figura? Repito, tú tienes una hoja de papel, dibujas eso. De O sacas otra flechita, ¿eh? ¿Cómo se llama la figura que has dibujado? ¿Alguien puede activar su micrófono? Eso se llama ángulo. Entonces, ¿qué es un ángulo? Esto, lo que has dibujado son dos rayos que tienen un origen común. El O es el origen común. Y ese origen común se le llama vértice. Y los rayos se le llaman lados.
Intuitivamente muchos dicen el ángulo es así, ¿eh? Dices esta abertura. Entonces lo que nosotros vamos a es medir esto de acá. Pero por el momento, a eso se llama ángulo. Es la unión de dos rayos no colineales que tienen un origen común, que en ese caso es el O. Entonces, esa parte se llama interior y todo lo demás es el exterior. El O se le llama vértice del ángulo y los rayos se le llaman lados. ¿Se acordaron? ¿Y cómo se le denota? Hay distintas notaciones. A veces se le nota así, se escribe las tres letras y el vértice va al centro, que se abre así, se le denota, o a veces así. Siempre la letra que va al centro es el vértice. O simplemente creo que así nada más, ahí. Vamos a ver cómo está acá, así. Son notaciones. La letra que va al centro es así, que en este caso, ahí hay un pequeño. ¿Qué pasó? Mm. Parece que acá, me disculpan acá un ratito, hay un pequeño detalle. Esto es el A. Ya, sino que ha arrastrado el A y B del otro lado. Ahora sí. La letra que va al centro denota el vértice. ¿Ve? Ahí va, sí. ¿Alguna pregunta? Activan su micrófono. Pues se me ha ido la imagen, ahí estaba. ¿Se me escucha, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. La letra que va al centro, entonces denota el vértice. Ahí va. Muy bien. Siguiente lámina, entonces, vamos allá. Pero ¿cómo se mide? Nosotros teníamos el segmento y lo medíamos con una regla, con un metro, ese que usan los sastres, o también lo puedes medir con una wincha, ahora hay bastante wincha, toda medida, ¿no? ¿Y el ángulo cómo se mide? Se mide con el transportador. No sé si conocen, en el colegio piden el transportador, ¿qué es eso? Por ejemplo, en el transportador, acá es el origen, ¿ve? Entonces, si acá tú has puesto una flecha, entonces acá está midiendo de 0 a 10 grados. Y si estuvieras acá, ya tienes 40 grados. Y si estuvieras en esta parte, entonces acá hasta aquí hay 70, acá está la mitad, acá hay 75, aquí hay 90, ¿ve? ¿No? Y así, 105, 140, etcétera. Esas son las medidas. Pero estas medidas están dadas en grados. Por ejemplo, ahí está marcado acá en 10, en 40 y en 75. Por ejemplo, está puesto ahí. ¿Ve? En el sistema de medidas hexagonal, la medida de un ángulo es un número real. Cuando tú mides, siempre te da un número positivo. Cuando marcas con el transportador, te da un número positivo. Solamente está expresado de esta forma. ¿Ve? Cuando tú mides de acá a acá, pues vas viendo el 10. Todos son números positivos que están en el transportador. Está entre 0 y 180. Muy bien, así se mide entonces el ángulo.
Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar entonces también con los problemas de ángulos, en general en geometría, ¿ve? Todos los ángulos, todo lo que se trabaja en ángulos en geometría son números positivos. Los segmentos también. Acá no hay lugar a confusión. No es como en trigonometría, positivo, negativo. Acá no. ¿Por qué? Porque son figuras. Son figuras reales que tú lo ves y puedes medirlo. Entonces, con eso es el que vamos a trabajar. Entonces, vamos viendo entonces, ahí está el postulado de la medida de un ángulo. Es lo que acabamos de ver en el transportador, ¿ve? Por eso que salió allá esto es la notación A, B, C, por esta forma que estaba ahí. A cada ángulo A, B, C le corresponde un único número real entre 0 y 180, lo que acabamos de ver en el transportador, la cual se denomina la medida del ángulo. Y se denota así, con lo anteponemos, ¿ve? Este es el ángulo. Para decir que es su medida, le ponemos un M de adelante. Y cuando tiene la figura, a eso le poner alfa, beta, teta o cualquier letra, entendiéndose que se trata de su medida. Así como hicimos con los segmentos, ¿no? Clasificación. ¿Por qué salió ahí? Por eso que el anterior. ¿Esto qué sirve? Ahí están los rayos. Este es el A, este es el B, este es el C. Este es el vértice, porque la letra va al centro. Entonces, cuando yo lo mido, quiere decir que de aquí a aquí va a ir mi transportador así, ¿ve? Esa de acá se le denota así. Así. Pero el ángulo ya sabemos que es así. Esa es la medida. Pero esta medida tú le puedes, como es un número, llámale así. Pueden ponerla así. Esa es su medida. En algunos casos, si no hay confusión, dice el ángulo alfa, ¿sí? Por abuso del lenguaje. A veces lo que mide le llamas también el ángulo, pero ese es por abuso del lenguaje o de notación. Clasificación, ¿ve? ¿Cómo se clasifican? Pregunto, ¿ah? ¿Cuándo se le dice que un ángulo es agudo? Si, por ejemplo, en un problema te dicen el ángulo tal es agudo, ¿qué le pondrías? ¿Alguno de ustedes? Cuando su medida, yo le pongo alfa acá, cuando su medida es menor de 90 grados y mayor que 0. A eso se llama agudo. ¿Recordaron? A ver, el siguiente. ¿Y cuándo es obtuso? Mayor que 90, menor que 180. Correcto. Mayor que 90, menor que 180. Correcto, ahí está. Muy mal le ve. ¿Y cuándo es recto? Cuando el ángulo Cuando vale el 90 grados. Cuando el ángulo vale 90 grados. Correcto. Si ponemos teta, el ángulo vale 90. A ese teta, cuando es 90, se le acostumbra por notación ponerle un cuadradito. Sí. Para indicar que es 90, le ponemos un cuadrado. Bueno, este postulado es de una manera natural, así como hicimos en el segmento, ¿eh? Imagínate que por ahí pasa un rayo por P. Ahí va. Es como decir que este rayo está entre el rayo AB y el BC. Entonces, cuando tú quieres medir todito esta parte, ¿no? ¿Qué haces? Mides esto y este otro. Si acá tú le pones el A, acá le pones B, entonces acá le pondrías A más B. ¿No les parece? Así. Es decir, que si acá mide 30, por decir acá, y acá mide 80,
Entonces acá le pondría 110. Es el postulado de la adición de ángulos. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo, o sea, desde aquí hasta aquí, es lo mismo que este ángulo más lo que mide este ángulo. Es lo que quiere decir. El postulado. El sentido común te dice eso, porque sabiendo cómo mides un ángulo, ¿no? ¿De acuerdo o no? A eso se llama postulado de adición de ángulos. Definición de ángulos adyacentes. Adyacente significa que uno a continuación del otro. Ahí vas uno, A o B, el otro sería B o C. Ahí se llaman adyacentes. O consecutivos si quieres. Y puedes poner otro incluso acá. ¿No? Así. Puedes poner otro, sí. O sea, este ángulo y este otro no tienen esta cosa en común, pero no tienen puntos interiores comunes. A eso se llaman adyacentes. Entonces, cuando tú defines ahí, es así. Comparten, ¿no? Un lado en común. Y sus puntos interiores son disjuntos. Disjuntos, ¿qué quiere decir? Que no se intersectan. O sea, no tienen nada en común. O sea, estos puntos no son comunes. El único común es este rayo. Entonces, en la práctica, el adyacente que es, dibujas uno, el que está a su lado inmediatamente. A eso se llama adyacente. Lo que no puede ser, por ejemplo, si tú pones un rayo aquí, ¿no? Y llámale este punto D, entonces el AB con el AD no son adyacentes, porque uno no está a continuación del otro. Así míranlo en ese sentido, para que sea más simple. Otra vez, par lineal. Son dos ángulos adyacentes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esto de aquí baja y esto de aquí baja, que son estos rayos, son opuestos. Los lados no comunes son opuestos, así. Eso se llama par lineal, o sea, están alineados los dos. Y ahí viene de par lineal, están alineados. O sea, están en esta línea. Si acá yo le llamo alfa, acá le llamo beta, ¿cuánto le ponen esto? 180. 180. Eso quiere decir que esos ángulos también se le dice que son suplementarios o que la suma de ese par lineal es 180. La suma es 180. Ahí va. ¿Y por qué 180? Porque tu transportador, si usted recuerda, el transportador era así. Así era el transportador. Entonces, esta parte más esta otra parte, ¿ve? Más esto de acá, te da el transportador completo, que era de 0 a 180. Ese es el transportador. Entonces, siempre que yo miro así una recta, puedo tener una, dos, puede tener más, ¿ve? Acá le llamo a este ángulo A, acá le llamo B, aquí le llamo C, aquí le llamo D. Entonces, la suma de todo te va a dar 180, ¿sí? Sea par lineal o que sea, entonces. En la práctica, ya no le pones par lineal de frente, le pones siempre que sea así.
ves una recta ahí, hay 180. Muy bien. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz viene de bisecar, de dividir en partes iguales. Entonces tú tienes un ángulo, pones un rayo en el interior. Si tú ves que este ángulo es alfa y esto también mide alfa, entonces esta es una bisectriz. Ya, de A o P es lo mismo que de P o B. Ese se llama bisectriz, lo biseca, lo divide en dos ángulos. Acá de repente la palabra congruentes es equivalente. Cuando se habla de congruencia es como decir los ángulos son congruentes. Miran, así ve. Esa palabra congruencia no le debe llamar confusión. Pero en el mundo cotidiano siempre se usa el igual como congruente, pero cuando es estrictamente el lenguaje hablado, así en matemáticas, no es tanto así. Cuando yo tengo un segmento así, ¿ve? Voy a llamarle AB. Tengo otro segmento que le voy a llamar CD. Cuando yo le pongo el AB, le pongo una rayita, significa esta figura. Y cuando le pongo acá CD, le pongo una rayita, significa esta figura. Como son figuras, se dice que estas son congruentes. Se escribe así. Pero es lo mismo que decir congruente, que es lo mismo que decir que ese segmento AB, ya le quita la rayita, es igual, ya no le pones así, a CD. Congruente es lo mismo que decir que miden igualitos. Cuando es medida, ya dice acá, porque estos son números, ya usas la igualdad. Pero cuando es figura, usas esta notación. Lo mismo, si yo pusiera acá, esta es una bisectriz, ¿qué significa? Que este ángulo, el AOP, así, que es esta parte, cuando hablo de medida es esa parte, entonces acá pongo acá el ángulo POB, entonces, ¿qué significa congruente? Congruente le pones así. Pero es equivalente que ponerlo así ya en medida, ya le pones igual, ¿ve? Significa esto dibujo. Eso significa el dibujo así. Aquí está el A, acá está el O. El otro dibujo significa que está así, así que lo sacas aparte y lo sacas así. ¿Qué significa congruentes? Le pones cuando son figuras. Y cuando es medida, le pones así. ¿Ya? Para cualquier figura es vale. Por eso la palabra congruente en la práctica es como si son iguales. Pero la igualdad se usa para números, no para figuras. Bueno, es así entonces. No hay confusión, ¿no? Trabajas con esto, con la medida. ¿Ya? Con la medida de trabajo. ¿Y eso qué son números? Muy bien. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar? ¿Hay alguna pregunta? No. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas da 90 grados. ¿Ya? Si uno de ellos vale 30, el otro debe ser 60. Si este ángulo es alfa, entonces esto de acá es 90 menos el alfa. Y esto, si el ángulo es esto, su complemento es esto de acá. Ah, se llama complemento. Y si el ángulo es 60, su complemento es 30, lo que le falta para 90.
Muy bien, es así, ¿ve? Entonces, el complemento de un ángulo se le denota así. Y pues yo decía, si alfa es 20, obviamente, entonces el complemento de alfa va a ser 70, que es 90 menos 20, ¿no? Si sabes uno, ya sabes el otro. Lo mismo, ángulos suplementarios cuando la suma es 180. El suplemento, entonces, del ángulo se va a denotar 180 menos alfa, ¿sí? Ese es el suplemento. Conoces uno, ya sabes el suplemento. ¿De acuerdo? Vamos entonces con los problemas ahora de ángulos. Número 6 quedó. Ahí va. Dice, el ángulo de inclinación para la inserción de una aguja dependerá del tipo de profundidad y la estructura donde se desea colocar. Para una inserción intravenosa o endovenosa, la medida del ángulo de inclinación debe ser alfa. Aquí en la figura se ve el alfa un poco tenue, acá está el alfa, ¿ve? No sé, se nota bien en su separata. Entonces de la figura, el BOD es el alfa, ahí está, el BOD, no se nota bien, ¿no? BOD, ahí va, ese es el alfa. Pero como tiene la figura, entonces tú trabajas con la figura, sacas esa figura. Está el A, el B, el C, el D y el O. Ahí va. Entonces, ¿dónde está el alfa? BOD, acá dice. Sino que no se nota bien la figura. Ahí va. Ese es el alfa. Dicho de otra manera, ¿ve? Si nosotros borramos todo lo que está arriba, entonces nos quedamos con esa figura y ahí está el alfa. En esa figura, ¿qué sabes, ve? Dice aquí esto, ve. Y eso lo sacas aparte. Ahí va. ¿Qué quiere decir esto, ve? Que si aquí, a este ángulo de aquí, tú le llamas alfa, entonces este ángulo será 4 alfa. De medida. Entonces ahí le vamos a poner en C o D, ya no alfa, porque el alfa te han dado, le ponemos otra letra. Acá le ponemos otra letra. Puede ser beta, por ejemplo, ¿no? Si acá le pones beta, ¿quién es? A esto le pones beta. Entonces el A o B, ¿qué es esto? Le vas a poner 4 beta. ¿Así? A ver, ahí va. En efecto, beta. Entonces ahí viene 4 beta. ¿Micrófono es claro eso? Sí, profe. Ya. Otro, ¿ve? ¿Tenemos otro? Ahí está, el A o B más 4 veces B o C es 100. Ahí tenemos otro dato. Ahí va. Sale fuera. El A o B, ya sabemos qué es esto, ¿ve? El B o C es esto, que no tiene nombre, ¿ve? Le ponemos un nombre ahí, tita. A ver, ahí lo que se pide es el alfa, ¿ve? Ahí el alfa, ¿ve? Ahí le ponemos tita. Entonces, ¿qué se cumpliría acá, ve?
4 beta más 4 tita es 100. Lo divides entre 4, 25. ¿Pero qué te piden? El alfa. ¿Pero quién es el alfa? En la figura, ve. Ese es. ¿Cuánto vale el alfa? Micrófono. 25. 25. 25. Si usted se ha dado cuenta, si tú desde aquí nada más, como te han dado la figura, aquí están todos los datos. Todo el problema está ahí. La otra parte contextualizada es solamente para darle un sentido de eso. Siempre que tienes eso, te guías que se cumple en la figura. En geometría se trabaja con figuras. Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos a ver, ¿ya? Igual, ve. Ya tienes la figura. Ahí trabajas. En la figura dice los rayos láser que emite el proyector en el escenario son coplanares. Si tú quitas esa parte, ándate, por aquí están los datos. Porque estás en geometría, ¿ve? Siempre trabajas con las figuras acá. El A o B vale 20. ¿Quién es el A o B? Es este. Cuando es esto medida, es como decir este aquí, es lo que mide esta abertura. Este es el que es 20. Y te das cuenta que con transportador has medido que ese es 20, entonces ahí le pones 20. Después, ¿qué tiene? Que estos son iguales. ¿Qué significa? Aquí le das una letra, puede ser alfa, y esto sería alfa, o beta, cualquier otra. Vamos a ponerle entonces ahí una letra. Ahí va. El DOE, el BOD. Después, ¿qué tenemos, ve? Esto de acá dice que es igual, acá ve, a 90. COE. COE. 90. Ya sabemos que el 90 le ponemos así, ¿ve? Un cuadradito. ¿Así? Así le vas a colocar ahí, un cuadradito. Ahí va. Después tienes el otro, ¿no? Acá. El BOC más el BOD también 90. Ese dato ya es, mira, ya lo pones aparte. Ese pones aparte, así. En cambio, el otro sí lo podías poner en la figura. Hay AOC. AOC. Esto, AOC. Ahí va. Ya, entonces todo eso se trabaja con la figura. Entonces aquí hay que trabajar con esto. Ahí. BOC. ¿Quién es el BOC? Si quieres le pones X menos 20. El BOD.
Ese es 90. Estamos poniendo ahí, ¿ve? Vamos a llamarle a ese ángulo tita. Ya, vamos escribiendo entonces. Entonces, para saber cuánto vale X, es suficiente saber cuánto vale este ángulo, tita. Entonces, el X es tita más 20, ¿no? Entonces, acá, en lugar de B o C, este es tita. Más, en lugar de esto, ¿qué le pongo? B o D. B o D. Esto lo escribe. ¿Cómo lo escribirías eso? ¿Quién es eso? Beta Me más dicta. X. ¿Cómo? Esto Beta más X. se llama. Es este, el verde, ¿ve? Beta. Beta. A ver. Ese es 90 entonces. ¿Correcto? Ya. Tita más beta. Muy bien. Entonces, como yo busco tita, entonces el beta lo despejo, pasa al otro lado. O busco otra relación, para te despejo. Así como hicimos en un problema, ¿se acuerdan? Tú buscas esto. Esto no te interesa, entonces te lo despejas para reemplazarlo en otra expresión. Ahora buscamos otra expresión. Por ejemplo, tenemos 2 beta. ¿Cómo lo podemos escribir 2 beta? ¿Ve? 2 beta, ¿ve? ¿Qué es esto? Desde aquí hasta aquí. Este es 2 beta. Hasta aquí tienes 90. Y le agregas tita. ¿Correcto? Pero como tú buscas tita, no te interesa beta, entonces esto lo reemplazas por esto que está acá. Entonces vas a tener 2 veces, en lugar de, le vas a poner acá 90 menos tita. Y acá en el segundo miembro lo bajas igualito, 90 más tita. Todo te da en función de tita, ya ves. Entonces acá te va a dar 180 menos 2 tita, ¿no? Al otro lado es 90 más tita. Este menos pasa acá, sería 3 tita, ¿ves? Y este 90 pasa a restar a 180, te queda 90. Y de ahí te salió tita sacando tercio 30. Ya, entonces ahí 2, 1 en 2. Así, ¿ve? ¿Qué quiere decir acá? Esto de acá, ¿dónde está? Está aquí. Por eso se despejó. Para que todo quede en función de tita nada más. Es así, pasa el 2 tita al segundo miembro, tienes así, y ahí tienes 30. Por lo tanto, en la figura, el X es esto, ¿ve? Tita más 20. 50. No sé si hay alguna pregunta. Me dicen, ¿ah? Yo les pregunto, ¿ve? Yo tenía hasta ahí. Pero yo busco el X, ¿ve? Para saber X dije, necesito saber solamente esto. ¿De aquí qué hago? Hasta ahí viste en la figura porque este era un dato. Ese era un dato. ¿Y de ahí qué hacer? Ah, dices tú, no me interesa el beta, yo busco tita. Entonces en la figura veo qué cosa es beta. Entonces, como yo busco que sean grados, entonces digo beta, beta, entonces acá agarro hasta 2 beta, ¿ves? Acá, 2 beta.
Digo 2 beta. ¿A qué será igual? Miro que aquí hay 90 y agarra lo que busco, que es tita, ¿eh? Así. Entonces ahora, como ya tienes dos expresiones, entonces acá recién dice, entonces despejo esto. Despejas el beta y lo reemplazas aquí. Ya, eso quise preguntar, pero ya lo reafirmé, simplemente he repetido. ¿Por qué hago eso? Siguiente. Tienes la figura, trabajas con la figura. Primer dato. Sale afuera. Entonces aquí le pones una letra. Es el más pequeño, el A o P. Llámale phi. Entonces el A o B, aquí va a ir 3 phi. Entonces aquí debe ir 2. Así. ¿Correcto? El siguiente. Llámale una letra. T o S. A esto de acá. Cualquier letra. Al. Pregunto. ¿Qué le pondré aquí? 2 alfa. 2 alfa. Ahí va 2 alfa. Y hasta ahí tienen nombre todos, ¿ve? Hasta ahí ya no hay problema. Desde A hasta C vale 120. Mira cómo se trabaja, mira, ve. Este es el vértice, desde A hasta C haces así, ve. Este es 120. Ese es el dato, 120. ¿Eso quién es, ve? 3 alfa más 3 phi. Si tú sacas tercia, puedes saber eso, ¿no? ¿Qué me preguntan, ve? Hay la medida del ángulo formado por la bisectriz de los ángulos. Vas a trazar una bisectriz a este ángulo, ve. A o T. ¿Ya? Así. Vas a o T. ¿Dónde estará la bisectriz? Por acá, más o menos, por ahí, ¿ya? Ahí va a ir tu rayo, sí. A o T, ¿no? Ya. Ahí está. Vamos a llamarle OM. A ver si lo he hecho bien. Pasa ahí. Exacto, casi bien. Por ahí pasa, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que esta partecita de acá es la misma que esta de acá. Pero desde aquí, mira, todita esta parte, ¿cuánto vale, ve? Tienes que sería acá, hasta aquí hay 3 phi más 2 alfa. Entonces va a ser 3 veces phi más alfa es todo. Como este justamente está en la mitad, entonces lo vas a poner entre 2 a cada uno. Entonces ahí va, entre 2, ¿ve? Entre 2. No sé si se entiende eso. Repito, justo esto está en la mitad de quién, de esto. Lo que pasa es que este color no se nota, negro. Justo está en la mitad de esto. Esta es la mitad. Pero todo esto, ¿cuánto vale, ve? Vale, de aquí a aquí, 3 phi. Y de aquí a aquí, 2 phi. Más 2 alfa. Pero justo está la mitad. Eso quiere decir que esta parte va a ser la mitad de todo.
Por eso que va a aparecer así. ¿Se va? Entre 2 y la otra parte también entre 2. Ya, pero también vamos a sacar otra bisectriz. Entonces, la otra bisectriz, ¿dónde está? Mira, así lo hace, ve. POC. Aquí va a estar la otra bisectriz. De aquí. Justo va a estar acá por la mitad, ¿ve? Entonces, como esta cosa te va a incomodar, y ya lo tienes arriba, lo sacas. Sácalo. Porque eso te va a incomodar. Entonces, ahora sí le tasa la bisectriz. Llámale ON. ¿Ve? Por ahí. Justo está en la mitad. Pero esto de acá, ¿cuánto mide, ve? Tienes hasta aquí hay 3 alfa y aquí hay 2 phi. Entonces va a ser 3 alfa más 2 phi entre 2. ¿Ve? El otro también es 3 alfa más 2 phi entre 2. Entonces tú lo que buscas es el ángulo que forman estas dos bisectrices entre el M y el N. Acá, este es el que buscas. Llámale X ahí. Eso. Y ahí tienes la figura. ¿Cómo hacer? Y una vez que has hecho la figura, ¿cómo haces? ¿Qué número sabes? Esto. Sabes todo. Eso vale 120. Entonces tú dices, este 120, ¿cómo lo tengo? Primero me voy con el celeste. Esto. Ahí, ¿no? Que sería 3 phi más 2 alfa entre 2. Más. Después, ¿qué agarro? Agarro esto. X. Más. Después, ¿qué agarro? Ya estoy aquí, ¿ah? Agarro esta parte que es el morado. ¿De acuerdo? Ese es el 120. Hago las operaciones, mira, entonces vamos a escribir eso. Ahí está así. Ahí está. 120 va a ser igual. Ahí va, ese es el celeste. Falta el X y falta el morado. Ujú. Pero como esto está entre dos sumas, ve. Este con esto te da 5 alfa. Esto con esto te da 5 phi. Vas a tener 5 alfa más 5 phi entre 2. Y más el X. Está hecho así. Ahí va. Entre 2. Pregunto. Pero tú tienes esto que es 40B. A ver, ¿cuánto valdrá este entonces? Pregunto, ¿cuánto vale esto? 200. 200, correcto. 200 entre 2, 100. Ya. Si quieres pones ahí 200, ¿no? Ese es 200. Ahí está. Este 2 ha pasado a multiplicar acá, ve. Son 240, acá 200 más 2x quedó. ¿Se entiende, no? Ya ahí está. 200 pasa al otro lado, 2x es 40. Entonces el x vale 20. ¿Ya va?
Siguiente. También tiene su figura, ¿ve? Ya. ¿Qué dice? En la figura se muestra uno de los numerosos movimientos que tiene la mano, denominado flexión, extensión, ¿no? Y metacarpo. Ese tipo de movimiento que hace la mano con los dedos, ¿no? Dice acá, ve, cuando tú ves en geométrica, dice sí, a partir de esto. El ángulo determinado por el movimiento de flexión, que entre paréntesis te ponen este ángulo B o C, es recto. Entonces eso te sirve para la solución. El B o C es recto, que pones así. Este es 90 grados. Ahí va, 90 grados. Y la medida del ángulo determinado por el movimiento de extensión, este ángulo A o B, está comprendido entre 30 y 45. El A o B es esto. Le llamarás un alfa o un beta. Si le llaman beta, entonces quiere decir que este beta está comprendido entre 30 y 40, incluyendo ambos valores. Quiere decir que este es más de 30 y menos o igual que 45. Eso se escribe así. ¿Correcto? Y eso se escribe así. Hay el número de valores enteros pares para la medida del ángulo total. ¿Cuál es el ángulo total? El AOC. Del AOC, que es todo esto, ¿ve? Que sería 90 más beta. O sea, ese ángulo es 90 más beta, así vas trabajando. Pero tú sabes que beta está acá, entonces le agregas 90 a ambos lados. Así. Este es el que te piden, este es el AOC. Menor, esto vale 135. Y esto ya cada 120. Pero ¿qué dice? Valores enteros y pares. Por un momento no se me escuchó, ¿no? ¿Se me escucha? Ahora sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Un momento se fue, creo. Ya, pares, ve. Entre 120 y 135. ¿Cuál será? 120, 122, ¿no? 124 hasta 135, 134 sería, ¿no? ¿Cuánto sería la clave? Así, ¿no? Ya, vamos ahí entonces. Le agregamos 90 a ambos lados. Ahí va. $134 el último. Ahí van los 8 valores. Eso es lo que pide.
10. Bueno, este ya no es un problema geométrico. Este es un problema aritmético o álgebra debe ser. Acá solamente hay de suplemento y complemento. Dice, sean dos ángulos tales que la medida del primero excede en 60 al complemento de la medida del segundo. Vamos a poner el primero alfa y el segundo que sea tita. Dice, ahí están los dos ángulos. La medida del primero, o sea, este alfa, excede en 60, es decir, que va a ser 60 más al segundo, ¿ve? Es 60 más que el segundo. O equivalentemente se escribe así. A ver, vamos a ver cómo está escrito, ¿ve? Ahí está. Ah, dice al complemento, ¿no? Ahí está. No es al segundo, al complemento de la medida del segundo. El primero es teta, entonces este de acá excede. El exceso se escribe así, que es 60. ¿A quién le excede? No al segundo, sino al complemento del segundo. Entonces el complemento del segundo, ¿cómo se escribe? 90 menos tita. Así se escribe el complemento del segundo. O lo puedes escribir así si no, ¿ve? Complemento del segundo que es tita. Pero esto de acá es 90 menos tita. O de otra forma sería alfa menos, ¿no? Acá le ponen entre paréntesis 90. Así. Así sería. ¿Qué te piden? Hay otra. Y la mitad del suplemento de la medida del primero. A ver, ¿cómo es? Y la mitad significa un medio. ¿De quién? Del suplemento de la medida del primero. El suplemento significa así. De alfa, es el primero. Es igual a la medida del segundo. El segundo es tita. ¿Y esto cómo se escribe? Un medio de 180 menos el alfa es igual a tita. Ese es otro dato. Bueno, de aquí sale eso, ¿no? El otro dato sería así. Ahí va, es eso. Bueno, de acá borras el paréntesis, sale menos 90. Acá sería más tita, este menos 90 pasa al otro lado, sale esto. Y acá también el 2 pasa a multiplicar, luego pasa el alfa, sería así. Y esa expresión 2. ¿Qué se busca? Hay el suplemento de la medida del mayor ángulo. El mayor era el alfa, porque este alfa excede al suplemento del segundo, ¿no? O cualquiera de los dos se halla y se ve que es menor. Acá no hay problema, los dos se puede hallar. Suplemento de alfa. Si yo sé alfa, entonces ya sé el suplemento, lo que le falta para 180. En este caso, no es un problema geométrico. Entonces lo que se trata es resolver la expresión 1 con la expresión 2. Como yo busco alfa, quiero que se vaya el teta. Lo puedo hacer así, ¿ve? Al primero lo multiplico por 2. Entonces tengo 2 alfa más 2 tita igual a 300. Como yo quiero que se vaya el tita, entonces esta expresión resto con esto.
Al restar, ve, esto con esto se va. 300 menos 180 quería acá. 2 alfa, con el alfa queda acá el alfa, ve. 300 menos 180 queda 120. El alfa es 120. El suplemento de alfa sería lo que le falta para 180, 60. A ver cómo está acá, restando 1 y 2, tienes el alfa. Ya, ahí solamente el detalle es acá. Así, no es restando. Para restar hay que multiplicar arriba, entonces. Acá debe ser así solamente. De 1 y 2 sale eso. ¿Cómo sale, ve? Lo que he hecho. ¿Cómo sale de 1 y 2 el alfa 20? Entonces acá, como tú necesitas el alfa, tú no puedes restar esto con esto. Si tú restas vas a tener tita, no alfa. Como tú quieres el alfa, entonces se tiene que ir tita. ¿Cómo se va tita? Como tienes 2 acá, necesitas tener 2 acá para que lo restes y se vayan. Entonces acá lo multiplicas por 2. Entonces vas a tener 2 alfa más 2 tita igual a 300. Ahora sí, esto restas con esto. Acá sí que le pones alfa, acá le pones 2 tita, acá va 180. Esto restas así, menos, pones una raya, esto se va con esto, 2 alfa menos alfa queda alfa, 300 menos 180 te da 120. A eso es lo que quiere decir esto. Esa operación está implícita ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Micrófono? Profesor, Ya. ¿cómo sabe que alfa es el mayor ángulo? Ah, era porque decía, ¿no? Tal que la medida del primero exceden 60. Es más grande. Como son complementarios, entonces la suma es 90, entonces mínimo en 60 grados, por eso, ¿no? O si quieres, no implique eso, ¿no? Tú hay a los dos, por ejemplo, acá ve. Acá tienes el 1, que es el alfa, más teta, igual a 150. El otro tenemos esto, ¿no? Alfa más 2 tita es igual a 180. Resto hacia arriba. Resto hacia arriba. Entonces acá, este con este se va. Y acá, ¿qué te diría? 2 teta menos te queda tita. Y acá te quedaría 30. ¿Correcto? Si ese tita es 30, lo reemplazo simplemente en la primera, acá. Este es 30. Vas a restar, entonces el alfa vale 120. Ahí están los dos. Este es el más grande. Puede hallar los dos, ¿no? Por eso le decía que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues es como si tener en el álgebra. Por eso no tiene nada de geométrico, lo único complemento y suplemento. Pues de complemento y suplemento también se hay en el fútbol, ¿no? Falta la parte complementaria, que 45 minutos falta la otra. Después cuando juegan la parte suplementaria,
A eso me refería, que en el fondo este no es geométrico. Que yo sepa que en algún examen haya venido así, no creo. Pero es la parte que hemos visto, complemento y suplemento, es para rellenar esa parte, ¿no? El autor ha sido más o menos su preocupación eso, ¿no? Poner esa parte. No sé si absorbo tu pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Ya. Muy bien, vamos a las claves de los propuestos. 5 propuestos. Ahí va. Como todavía tengo 5 minutos, voy resolviendo. Capturan la clave para que yo seguir resolviendo. Ahí los tengo ahí. Pero ya no están animados, puede ser semi-animado. Ahí va. Está dado en la figura, dice. Un camión y un auto situados en los puntos A y D. En una pista rectilínea se dirigen a los puntos C y B, respectivamente. Como dice camión está el primero, entonces esto se va a dirigir hacia C y el otro hacia B. ¿Pero qué se tiene? Se tiene esto. Entonces, como se tiene esto, a este le pones una letra, el AB. Llámale A, no sé si le he puesto así animado. Ahí le he puesto A. Entonces, CD es 2A. CD es esto. Acá viene entonces 2A. Ahí va. Ahora, si el camión recorre 120 para llegar a C, entonces desde A hasta C vale 120. Ahí va. Y el auto 160 para llegar a B. Entonces, este 120, 160, ¿no? Así. Ahí va. Ahí la distancia de separación entre el camión y el auto en los puntos B y C. Dicho de otra manera, me preguntan cuánto vale BC. El camión se ubicó en C, el auto en B, es eso. No sé si le he puesto un nombre. Ahí está. Ya, entonces, ¿qué hago? Punto. 120. ¿A qué es igual? A la más el X. Desde A hasta C. Otro. 160. ¿A qué es igual? Al X más 2A. Pero como yo busco el X, quiero que se vaya el A. Entonces, para que se vaya el A, entonces acá el primero lo tengo que multiplicar por 2, por esto de acá. Entonces, el primero será 240, ¿no? 240 será igual a 2A más 2X. Y acá lo paso igualito. Acá es 160, lo copio igualito. Acá será el X más 2A. Entonces resto, así. Como mi rayita. ¿Cuánto sale acá? 80, ¿no? Y acá esto se va con esto. 2X menos X da X vale 80. Entonces marco así, ¿ves? ¿De acuerdo? Paso al siguiente. ¿Tengo tiempo? Ya no. ¿Alguna pregunta? Antes de concluir. Profesor, Sí. ¿puede mostrar la 4 de propuestos? 4 de propuestos. Vamos a ver. 1, 2, 4. Ahí tiene los ángulos consecutivos. ¿Cómo dibujas, ve? Vas a dibujando. Primero ubicas el vértice, el O. En cualquier lugar, a ver. Dibujas el rayo OA.
OB, ahí está, ¿ve? Es el primer ángulo. Después, ¿qué sigue? C. Después, ¿qué sigue? D. Después, ¿qué sigue? El E. ¿Correcto? Así están los ángulos. Sí. Tal que OC es una bisectriz, dice. Entonces, de la OD y OC es bisectriz de BOD. BOE, ¿no? Ya, entonces esto está justo en la mitad. Pero ¿qué tienes? Tienes, esta es la clave. Esa es la clave. Si esa es la clave, entonces a esto, ¿qué quiere decir? Que esto de acá es 4 veces, este es lo que quiere decir. Este es múltiplo de 4, 4 por algo. El DOE será 4 alfa. Este ponle 4 alfa. Y entonces esto de acá debe ser 3 alfa. El COD, este es 3 alfa. Pero como esta es una bisectriz, ¿qué quiere decir? Que acá hay 7. Entonces acá también debe haber 7. ¿Correcto? Sí. Ahí va. Así, vas llenando. Ahora, te dicen también que el OB es bisectriz. ¿De quién? Del AOD. AOD. Esto está en la mitad. Pero de aquí, ¿cuánto tienes? Ya tienes 10. Entonces acá también debe ser 10 alfa. ¿Correcto? Sí, sí. Ya. Y de ahí me ganó la hora, de ahí ya te sale. El valor entero de BOE. ¿Dónde está? BOE. Esto de acá. Esto es lo que te buscas. Mayor entero. Entonces, al anterior era menor, ¿no? Acá mayor, pero acá es el que te manda, pe. Este es el que te manda, entonces. Sí, pero, o sea, alfa me sale 5. No, es Porque que si no vas a 10 agarrar alfa. el alfa. Ah, No, pero te dice que 10 alfa es menor que 60. Entonces, ya. alfa sería 5. No, porque no te piden el alfa, te piden ¿qué te piden? El BOE, Claro, el 10 pero alfa. BOE viene a ser 14 alfa. Y 14 por 5 es 70. Ya. No, es que tú no vas a trabajar así, no despejas el alfa, no despejes, no trabajas así. Así no se trabaja, no se despeja. Tienes que trabajar con el total. ¿Ya? Ahí para que piensen un poquito, ahí les dejo. Se me pasó los minutos. Por si acaso, tengo en la tarde, ¿cómo se llama? Consultoría. Buenos días, cuídense, hasta la próxima clase.